un lugar de nuevos comienzos. Sean todos muy bienvenidos una vez más. Queremos decirles que estamos con un corazón dispuesto a que el Señor nos hable. Cuando estamos expuestos a su palabra, estamos expuestos a su presencia y de verdad que queremos compartirlo contigo. Y es por eso que queremos agradecer a todas las personas que están en línea, a todas las personas que están en nuestro canal de YouTube, Kairos Iglesia, a los que están también a través de nuestra página, ¿cierto? www.kairosiglesia.cl y también en la radioemisora Presencia del Altísimo. Queremos bendecir tu vida, queremos bendecir tu corazón, queremos declarar de que siempre tenemos nuevos comienzos. Creemos de que Dios, cuando trae una palabra, renueva nuestro corazón, renueva nuestra vida, renueva nuestra mente y nos da nuevos planes, nos da un propósito por qué vivir y para qué vivir. Así que queremos dar gracias al Señor a todas las regiones que nos están viendo, aquellos que están allá en el norte, en Antofagasta, en Arica, Calama, cierto, Antofagasta, por supuesto, y aquellos que también están en Ovalle, Coquimbo, cierto, y por supuesto Copiapó, Curicó, Rancagua, donde tú te encuentres, y Osorno, Puerto Varas, que nos están siguiendo a esta hora. Y como casa tenemos una declaración. Lo hemos dicho y lo hemos reiterado, usted siempre me ha escuchado acerca de la declaración. Una declaración, cierto, es el decálogo de la fe. Una declaración son los valores, son los principios, es aquello que nos da la característica y que nos da, cierto, lo simbólico o el ADN, cierto, de una casa, en este caso una casa ministerial. Y esta casa, Kairos Iglesia, tiene una declaración de fe y queremos compartirla contigo. Queremos que a esta hora podamos, cierto, ser uno solo con esta declaración que decimos: fe para ver lo invisible, fe para creer lo increíble, fe para hacer lo imposible, porque para el que cree, vamos, si usted está allí con ese gozo del Señor, dígalo más fuerte, porque para el que cree, solo para el que cree, todo le es posible. Amén. Si usted lo cree, celebre esa declaración, celebre esa fe, celebre lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará con cada uno de nosotros. Amén. Estamos finalizando esta serie, o estamos cerrando esta serie llamada Edificados. Hemos sido realmente edificados, bendecidos, pero también desafiados. Porque cuando la palabra dice que si el Señor no edifica, en vano trabajamos los edificadores, eso nos hace pensar, eso nos hace reflexionar que nuestra vida necesita de una edificación. Hemos hablado del fundamento que es Cristo, hemos hablado de la importancia del carácter, hemos hablado que todas las cosas, cierto, se reúnen en ese fundamento. Por lo tanto, agradecemos al Padre porque Él nos permitió y nos ha permitido, cierto, tener esta serie, y ahora vamos a hacer el cierre. Y quiero compartir contigo una de las enseñanzas que, en lo personal, fue una de las enseñanzas que transformó mi vida, transformó mi corazón. Hace mucho tiempo recibí esta enseñanza de nuestra posición, de saber dónde estamos, de saber cómo nuestra naturaleza puede ser transformada día a día a través del poder de la palabra. Así que yo quiero que usted me acompañe y levante su mano y diga conmigo: edificados. Usted lo puede hacer mejor, ¿no? Diga: edificados en Cristo. Eso es, edificados en Cristo. De todas las cartas del apóstol Pablo, ¿cierto? Hay un libro que yo creo que es la obra maestra de Pablo. De todos los libros que él escribió, cierto, que son la gran mayoría de lo que nosotros conocemos del Nuevo Testamento, creo que la carta al libro de los Efesios o Éfeso, ¿cierto? Este libro nos da de verdad una revelación de cómo nosotros podemos tener una nueva naturaleza, nos da una revelación de dónde estamos posicionados y cómo podemos desde esa posición poder edificar nuestra vida. Por lo tanto, aunque es un libro tan corto, con solo 6 capítulos, ¿cierto? Tiene una riqueza y tiene una revelación. Ahora escuche bien, cada vez que nosotros hablamos de que hay una revelación, lo que estamos nosotros considerando, lo que nosotros estamos declarando es que es algo que no tiene, es una enseñanza que ya no tiene velos. Cada vez que nosotros decimos
que se nos ha revelado su palabra es que lo estamos viendo sin velos, es que lo estamos viendo, cierto, claramente como aquello que está transformando nuestra vida, cierto, mediante su poder, mediante su autoridad y mediante su palabra. Me llama mucho la atención que en este libro, cierto, que Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, cierto, más de 30 veces, escuchen, más de 30 veces tú vas a encontrar una frase que más que una frase es una revelación de posición, y Pablo dice en Cristo. Es interesante saber que Pablo está diciendo, y por allí, cierto, podemos ver que en todas las cartas de Pablo está en Cristo. Nosotros podemos ver como en Corintios el Señor dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Podemos ver en Filipenses capítulo 4, verso 13, cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo es más que un concepto. En Cristo es más que una frase, es más que un eslogan. En Cristo es una revelación de posición. En Cristo es lo que el Señor por naturaleza definió para que sus hijos pudiésemos entender que tenemos una posición eterna. Por lo tanto, cuando tú tienes una posición, vas a poder tener una edificación eterna. Por lo tanto, creo que esta palabra tiene cierto ese agregado de que estar en Cristo nos va a permitir poder tener cierto una claridad, una revelación de lo que Dios desea con cada uno de nosotros. Por lo tanto, si a usted no se le revela la obra de Cristo en la cruz, entonces todo lo que edificamos va a ser con un velo. Tenemos que entender lo siguiente. Tenemos que entender que en Cristo es atravesar el velo. Tenemos que entender que en Cristo es, cierto, pasar por la cruz del Calvario. Cuando nosotros decimos en Cristo, es que nuestra vida, cierto, se enfrentó a esa cruz del Calvario, y nuestro ser completo, alma, cierto, cuerpo, alma y espíritu, entonces fue crucificado. Entonces, cuando nosotros decimos en Cristo, es que nuestra vida, cierto, se puso a los pies de la cruz, y algo de nosotros tuvo que morir para que Él viviera dentro de nosotros. Es que Pablo puede decir también, cierto, en Gálatas 2:20, que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que Pablo nos está diciendo, que es en Cristo, es un cambio de naturaleza. Que es en Cristo cuando tú atraviesas, cierto, tu vida, cuando tú te posicionas en Cristo en toda tu vida, entonces tú vas a tener un antes, tú vas a tener un después. Entonces el Señor parte tu historia, y el Señor, todo lo que en tu pasado tú no lo podías hacer, y todo lo que tu pasado nos alejaba de la presencia del Padre, hoy en Cristo son todas las cosas hechas nuevas. ¿Por qué? Porque atravesamos en Cristo. Fíjese usted que Cristo está siendo crucificado. Dice que cuando Él está siendo crucificado, cierto, en un momento determinado, cierto, obviamente que Él al tercer día resucita, pero mientras Él está siendo crucificado, el velo se rasgó. Dice que comienza, cierto, un gran terremoto, el velo se rasgó, comienza un antes, comienza un después. Estar en Cristo es atravesar la muerte, es atravesar la crucifixión y la resurrección de Cristo en nosotros. Yo no sé si me estoy dando a entender, pero en Cristo es que usted tiene un reinicio, que usted tiene un nuevo comienzo. Lo que yo estoy declarando, que todo lo que hemos visto, cierto, que Él murió por cada uno de nosotros, es que nosotros dejamos de ser una generación bajo maldición y nos convertimos en una generación que está en bajo bendición. Yo que usted celebraría, yo que usted daría gracias al Señor, porque hoy estoy en Cristo. Amén. Edificados en Cristo. Por lo tanto, detrás del velo, el sacerdote seguía realizando acciones para ser aceptado. Detrás del velo, en el lugar santo, el sacerdote seguía haciendo sacrificios para recibir, cierto, la remisión o el perdón de pecados de su vida, y también, por supuesto, del pueblo, presentando sacrificio. Pero nosotros entendemos que los que hemos atravesado el velo, los que hemos avanzado, cierto, al trono de la gracia, los que miramos un día la cruz del Calvario, entonces entendemos que ya no es lo que hacemos, sino es lo que somos en Él. Una de las cosas maravillosas es que cuando a ti se te revela el estar en Cristo, tú dejas de hacer y comienzas a ser el Hijo de Dios que Dios espera que tú seas. Una de las cosas que entendemos, que cuando llegamos
a conocer a Cristo, a nuestro Mesías, cuando llegamos a conocer a nuestro Señor que se levantó al tercer día, entonces todo lo que no entendíamos se nos comienza a revelar, porque ya el velo salió de nuestras vidas. ¡Wow! Esto es maravilloso. Por lo tanto, todo el antiguo pacto fue solamente una sombra de esta revelación que era Cristo, porque todavía el velo no había sido rasgado. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 16, verso 18, el mismo apóstol nos da una revelación, nos quita el velo y nos habla de esto tan importante para que nuestra vida pueda ser edificada. ¿Por qué es importante esto? Porque puede que tu vida esté siendo edificada todavía con velo. Todavía estás edificando con velos. ¿Qué es lo que es edificar con velos? Es hacer cosas que todavía, cierto, algunos siguen haciendo, pero que en Cristo ya Él reunió todas las cosas. Todo lo que se hacía, cierto, en el antiguo pacto era una sombra de lo que Cristo iba a hacer, cierto, en la cruz del Calvario. Por lo tanto, tenemos que entender cuál es nuestra naturaleza y dónde nosotros estamos posicionados. Segunda de Corintios 3, versos 16 al 18, si usted me acompaña, por favor, dice: en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Wow. Cuando alguien se vuelve al Señor, el velo sale de su vida. Y dice el 17, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 18, así que todos nosotros, quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y ser el reflejo de la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecido a Él en su medida, y somos transformados a su gloriosa imagen. En otras versiones dicen: somos transformados de gloria en gloria. Cuando el velo se rasga de nuestra vida, cuando lo miramos a Él, recuerde de que nuestra vida, nuestra naturaleza es un antes y es un después de la cruz del Calvario. Por lo tanto, más de 30 veces tú vas a encontrar en esta obra maestra, en esto que está escribiendo el apóstol Pablo, él da un énfasis en Cristo. ¿Sabes por qué hoy día necesitamos tener una revelación de Cristo? ¿Sabes por qué hoy día tenemos que volver a edificar en Cristo? Porque si vamos a ser la generación de la última hora, si vamos a ser la generación postrera, si vamos a ser la generación que dejará huellas, si vamos a ser la generación que traerá un avivamiento día a día a todas las naciones, si vamos a ser una generación como la que ha sido profetizada, entonces no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Lo tenemos que hacer en Él. Lo tenemos que hacer, cierto, en Cristo. Por lo tanto, necesitamos volver a tener una revelación de quiénes somos en Él. En Efesios capítulo 2, verso 10. Voy a leer dos versiones porque necesito dar un énfasis importante para que podamos nosotros seguir, cierto, en esta revelación y podamos tener un hilo conductor de lo que es comenzar una vida en Cristo. Y cómo Dios comienza a perfeccionar, cómo el Señor comienza a trabajar en nuestra mente, cómo comienza a trabajar, cierto, en nuestro pensamiento, en nuestro conocimiento, y cómo nos posiciona para poder edificar y ser un hombre espiritual y una mujer espiritual de acuerdo a lo que la palabra nos está enseñando. Efesios capítulo 2, verso 10, en la versión Reina Valera dice: porque somos, anote esto por allí, por favor. Hay dos palabras muy importantes en estos versículos. Hay dos palabras que yo necesito que tú la puedas retener. Hay dos palabras que se nos va a revelar. Hay dos palabras que va a quitar el velo. Hay dos palabras que va a quitar, cierto, aquellas cosas que a lo mejor no te han dejado, cierto, poder ver la gloria del Padre en tu vida. Quizás tú la ves en cualquier otro lugar. Quizás tú la ves en otras personas. Pero quizás te cuesta ver la gloria del Padre en tu propia vida. Por lo tanto dice Efesios 2, verso 10. Porque somos, diga somos. No dice vamos a hacer, vamos, que alguien diga somos. Porque somos hechura suya. Wow, cómo me gusta esta palabra hechura. Cómo me gusta esta palabra de algo que está hecho, de algo que está diseñado, de algo que está confeccionado. Dice que somos hechura suya, no que seremos, sino que somos. Dice creados en Cristo Jesús. Wow, diseñados, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Wow. Dice que somos hechura suya.
que tenemos, cierto, la naturaleza en Cristo, y dice que Él, cierto, preparó de antemano, cierto, obras para que anduviésemos en ellos. Por tanto, cuando no se nos revela el estar en Cristo, comenzamos a hacer obras que a veces pueden estar fuera del plan y fuera del propósito del cual Dios nos ha llamado. En la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: pues somos obra maestra de Dios. Wow, que somos obra maestra de Dios. Vamos, mira a la persona que está a su lado, dile: wow, eres una obra maestra de Dios. Somos la obra maestra de Dios. Somos el diseño. Él nos creó, cierto, de nuevo, dice, en Cristo, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Por lo tanto, usted tiene que saber que antes de hacer, se nos tiene que revelar el ser. Hoy día estamos en un sistema, hoy día estamos en un mundo que está determinado por lo que usted hace. Estamos determinados por títulos, estamos determinados por quién tú puedes mostrar para traer una aprobación a la gente. Hoy día a la gente no le importa quién tú eres. Hoy día a la gente le importan los títulos. Hoy día a la gente no le interesa, cierto, que si esa persona que canta, su artista, o sea quien sea, o su futbolista conocido como Diego Armando Maradona, a la gente no le importaba la vida, no le importaba quién era él, le importaba lo que él hacía. Hoy día el mundo te define por lo que haces, no por lo que eres. Hoy día como que está esa importancia, cierto, del título, y esto se da hasta en la iglesia. Hoy en día todos compitiendo, que si yo soy profeta, que si yo soy apóstol, que si yo soy el salmista, que si yo soy el maestro. Como que hoy día el título es más importante que ser hijo de Dios. Quiero declarártelo en el nombre de Jesús. El título más importante que tú puedes recibir es ser hijo de Dios. El título más impresionante, más wow, más tremendo es ser un hijo de Dios. Es tener la naturaleza de mi Padre. Es que Él me amó y Él me recibió como hijo. Por lo tanto, pareciera ser como que hoy día todo está definido solamente por el título que tú tienes. Pero cuando el Señor nos trae nuevamente a la restauración de todas las cosas, tú vas a tener que entender que no es lo que haces, sino que es lo que eres. Lo que hace no define lo que tú eres. Vamos, dile a alguien: lo que hace no define lo que tú eres. Tú puedes ser un doctor, tú puedes ser un abogado, tú puedes ser, no sé, un periodista, tú puedes ser cualquier persona en la vida. Está bien, estudiaste para eso, eso es lo que te preparaste, pero en sí no es lo que eres. Lo que eres es un hijo de Dios que está desarrollando un potencial y una capacidad. Tú eres un hijo de Dios para poder ser hechura suya, para poder ser una obra maestra de Dios, para que te vean, cierto, para que vean en tu vida al Padre, para que vean en tu vida al Hijo y para que vean en tu vida al Espíritu Santo. Tú eres la obra de Dios, tú eres el mensaje de Dios. Por eso Pablo está diciendo: vuélvanse a esas obras que yo tengo para ustedes. Tu título no te define. El título que tú tengas no define quién tú eres, define solamente lo que haces. Lo vuelvo a repetir: tú puedes tener el título que sea en la vida, pero eso no define quién tú eres. Solamente está definiendo lo que tú haces en la vida. Por eso el reino comienza a traer, el gobierno de Dios comienza a traer orden en nuestra vida. Lo que eres define lo que vas a hacer. Pablo está diciendo: chicos, fuimos creados a hechura de Él. Fuimos creados con la genética del Padre, y Él preparó obras para que ustedes las puedan descubrir, para que cuando nosotros se nos quita el velo podemos ver lo que Él desea que nosotros podamos realizar. Somos hechura de Dios para poder hacer las buenas obras creadas antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, nunca vas a conocer tu para si no sabes quién eres. Nunca vas a conocer el plan, el propósito que Dios tiene para ti si tú no sabes primeramente quién tú eres. Si tú no sabes quién eres, entonces el mundo te va a definir y te va a hacer copia de cualquier otra persona. Cuando tú conoces el original de Dios, tú sabes que Dios tiene algo tan definido, que Dios tiene algo tan preparado para ti, que Dios te diseñó para poder hacer aquello que estás haciendo bajo un diseño. Y ese diseño es lo que Dios puso en ti. Dios puso dentro de cada uno de nosotros capacidades. Dios puso medidas de fe. Dios puso su naturaleza. Pero a cada uno se nos dio algo que trae una distinción en cada uno de nosotros.
ese ser que ama a Dios. Por lo tanto, tu propósito, el para qué de la vida está determinado cuando tú descubres en Cristo y se te revela quién eres en Él. ¿Por qué es tan importante en Cristo? Porque nosotros estábamos separados de Dios. Porque nosotros nos habíamos desconectado de la mano de Dios. Y en la cruz, Cristo muere para poder reconectarnos. Él muere para poder reconectar tu posición. El primer Adán pierde la posición por desobediencia. El segundo Adán recupera la posición de hijo. Cuán importante es saber que en la cruz del Calvario empezamos a ser reconectados en nuestros planes, en nuestros propósitos, en Cristo, en el Mesías. Él fue enviado. El Mesías es el ungido. Es que todo lo que se dijo proféticamente en el antiguo pacto se cumplió en Él. Fíjese que las palabras que Pablo utiliza en el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento y Nuevo Pacto es Jesucristo. Es como que hace, ¿cierto? Es como que junta el nombre Jesús, que fue que el ángel le da, ¿cierto? El nombre, o Yeshua le da el nombre, ¿cierto? A los padres y le dice, le llamarán Jesús. Él será el Salvador. Pero cuando comienza Jesús y cuando Él tiene que cumplir todas las palabras que se habían dicho, ¿cierto? Del Hijo de Dios, es Jesucristo o es Cristo. Porque en el Cristo, nosotros en el Mesías, en nuestro Señor, en nuestro Rey de Reyes, todo lo que se había dicho de Él también es todo lo que se ha dicho para ti y para su iglesia. Wow, esto es glorioso. Por eso la palabra, ¿cierto? En el libro de Efesios, capítulo 1, cuando tú ves todo el capítulo 1, cuando ves todo el capítulo 2, entonces Pablo entra en una dimensión, entra en una revelación. Entonces él está diciendo que nosotros desde antes de la fundación del mundo, nosotros fuimos bendecidos. Y quiero llegar a ese punto, porque en Cristo hay un antes y hay un después. En Cristo, de haber pasado por su muerte y por su crucifixión y su resurrección, nuevamente Pablo en el libro de Gálatas capítulo 2 verso 20 dice: ya no vivo yo, Cristo. ¿Quién? Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Wow. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en mi cuerpo, lo que ahora vivo en mis debilidades, lo que ahora vivo en aquel cuerpo que no quiere sujetarse a una relación espiritual. Dice, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Qué tremendo. ¿Cómo Pablo nos está diciendo que cuando tienes un encuentro con Cristo vas a tener debilidades en la carne, pero el Señor puso dentro de nosotros una medida de fe, ¿cierto? Dice y lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué dice del Hijo de Dios y no de Cristo? Porque la palabra dice que en Cristo, ¿cierto? Él vive Cristo en nosotros, pero dice que la fe la colocamos en el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios fue tentado en todo. Porque el Hijo de Dios agradó al Padre. Y esto es maravilloso, porque cuando Él está siendo bautizado por su primo Juan, cuando Él está cumpliendo la palabra, porque con Él se cumplió toda la palabra, porque con Él se cumplieron todas las cosas, porque Él reunió todas las cosas en Cristo. Cuando Él está siendo bautizado, cuando Él está cumpliendo la palabra, dice que el cielo se rasgó, el cielo se abrió y el Padre no pudo callarse. Y el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien mi corazón se complace. A Él escuchar, a Él síganlo. El cielo se abrió y el Señor públicamente determinó, ¿cierto?, que Jesús era su Hijo. Esto usted lo ve en el libro de Lucas capítulo 3. Y dice que Jesús, llevado por el Espíritu, fue llevado al desierto. Y todo lo que el Señor le había dicho en el capítulo 3, viene el enemigo y viene a trabajar en la identidad del Hijo. Si eres Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. El diablo va a venir
El enemigo va a venir a susurrarte al oído. El enemigo va a venir para poder decirte dónde estás y cuál es tu posición. ¿Cómo el enemigo se atreve a decirle al Hijo de Dios cuando el Padre públicamente lo había señalado y lo había asignado como el Hijo que complacía su corazón? Porque el diablo, de una de las luchas que va a tener con cada uno de nosotros, una de las cosas que él se va a esforzar es sacarte de posición, sacarte donde estás edificado. Y quiero declarar que hoy nuestra posición es en Cristo. Nuestra posición es en la cruz del Calvario. Ya no somos una generación bajo maldición. No eres una persona que está bajo maldición, eres una persona que está bajo bendición. Y esto es glorioso y esto es grande, porque en la cruz del Calvario todas las maldiciones, cierto, que venían en contra de nuestra vida, Él las llevó y Él las libertó para cada uno de nosotros. Por eso Pablo es tremendamente importante cuando él está hablando a la iglesia y le está diciendo: vean ustedes, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Por lo tanto, ¿qué nos define? No es lo que haces, es lo que eres. ¿Qué define nuestra vida? La aprobación de la gente que nos rodea, ¿cierto? Puede ver lo que haces o lo que eres. La gente que está a nuestro alrededor puede ver lo que tú puedes hacer todos los días o lo que eres todos los días. Por lo tanto, cuando la palabra dice somos hechura, en griego, esta palabra hechura es realmente maravillosa, porque es poema. Cuando Pablo dice que somos hechura, está diciendo somos un poema de Dios, somos una obra de Dios. Tú no eres cualquier persona. Por lo tanto, cuando tenemos una edificación de nuestra identidad y estamos posicionados y estamos edificados, nadie te va a poder sacar de ese lugar. Cuando nosotros leemos todo el capítulo 1 y el capítulo 2 de Efesios, podemos ver que el Señor dice que nuestros ojos sean alumbrados, los ojos del entendimiento. Dice que nuestros oídos puedan ser abiertos para que Él nos pueda hablar y para que Él pueda decirnos quiénes nosotros somos. Nosotros somos la obra, somos la obra perfecta, somos el arte perdido. Hoy en día hay gente que no se ama, hay gente que se mira y se ve solamente en debilidades, se ve en temores. El enemigo viene y le habla al oído y le dice: tú, una obra de Dios, y yo conozco tu pasado, yo conozco quién eres, yo conozco tu vida, y hay gente que no puede traspasar el velo, y hay gente que se está quedando detrás del velo y comienza a hacer y va a religión de religión y comienza a hacer cosas. Pero la palabra dice que en la fe del Hijo de Dios tenemos libertad, y la fe en el Hijo de Dios nos da una posición. La palabra del Señor nos dice, cierto, cuando tú vas al libro de Efesios capítulo 1, por favor, si me puedes acompañar rápidamente al verso 14, dice: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Él te quiere bendecir. Pero ¿sabes lo que es bendecir? Bendecir no es que nos vaya bien en lo económico, que esto trae una añadidura. Si no te va bien, entonces Dios te deja de bendecir. Si no te salen algunas cosas, si pierdes algunas cosas, si perdiste una casa, un terreno, no eres bendecido o dejaste de ser bendecido. La gente cree que ser bendecido es eso, y no es así. Ser bendecido es que no estoy bajo maldición, sino que pase lo que pase, mi vida está edificada en Cristo. No es por lo que Él me da, sino por lo que Él es para mi vida. Por lo tanto, puede pasar muchas cosas en mi vida, pero yo estoy edificado. Yo tengo una posición espiritual. Estoy sentado en Cristo. Tengo una posición espiritual. No importa lo que está ocurriendo a mi alrededor. No importa lo que está ocurriendo, lo que la gente está diciendo. Yo sé que estoy parado en una verdad. Que estoy parado en algo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Que Él me amó. Que Él entregó su amor. Entonces yo lo que quiero es solamente poder vivir y poder tener una vida resucitada en Él. Entonces Pablo dijo: lo que yo vivo en la carne ya no lo vivo, sino que lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y por último, capítulo 1, verso 4 del mismo libro de Efesios. Yo te voy a invitar a que puedas leer todo el libro de Efesios. Edificados en Cristo. Y dice la palabra: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, apartados y sin mancha delante de Él. Esta palabra escogió en griego es kaleo, que significa llamar por tu nombre.
Antes de que tu papá, antes de que tu mamá te pusiera un nombre, ya Dios te había llamado. Antes de que tus padres aquí te hayan puesto un nombre, Él ya te había llamado por tu nombre. Él ya te había dicho: tú eres mi hijo, tú eres mi amado. Antes de que el Señor creara todas las cosas y tú quisieras hacer algo para que Él te amara, te equivocaste. Dios no está esperando de que tú hagas algo para que Él te ame. Aquí la palabra me está diciendo en el Caleo: yo te llamé, yo te escogí antes de que yo creara el Edén, antes de que yo creara todas las cosas, antes de que yo creara tu país donde tú ibas a vivir, antes de que yo creara tus padres. Yo ya te había llamado y yo ya te había amado. Esta palabra nos tiene que romper nuestra mente para poder de una vez por todas dejar de hacer aquellas cosas que estás haciendo para que Él te ame. Él no te va a amar más por lo que tú haces. Él te va a amar más por lo que tú día a día se te saca el velo, se te quita el velo y comiences a ser el hijo que Él quiere que tú seas. Se abrió el cielo, se rasgó el cielo y el Padre no se pudo aguantar porque había un hijo que lo hizo hablar. Del libro de Malaquías al libro de Mateo hay 400 y algo de años que no se dijo profecía alguna, ni en la tierra ni en el cielo. Pero ese día el Hijo pudo hacer hablar al Padre y decirle: este me complace. Estar en Cristo es morir a lo que tenemos que morir, tomar la cruz en lo que tenemos que tomar la cruz y resucitar en la vida que el Hijo solamente nos puede dar. Estar en Cristo es amarle a Él sin velo, sin religión, sin hacer tantas cosas, sino que ser hijo. Ser hijo. Y termino con esto. Verso 5. Capítulo 1, verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. El espíritu de adopción vino a nosotros. Ahí tenemos una posición en Cristo de que somos hijos del Padre. En Él somos herederos y coherederos. El unigénito se convirtió en el primogénito de todos. Por lo tanto, cuando tú dices que estás en Cristo, es que tu vida está escondida en Él. Y cuando Él se comienza a manifestar, veremos la gloria del Padre, veremos la gloria del Hijo y veremos la gloria del Espíritu Santo. ¿Por qué no le das ese aplauso al Señor y celebra de que eres hijo? Celebra de que eres hijo, celebra que eres hijo. Padre, quiero darte gracias porque nos has quitado el velo en el día de hoy, porque nos has quitado los velos en nuestros corazones, en nuestros oídos, en nuestros ojos, y que de una u otra manera hemos intentado, Padre, llegar a ti por medio de obras que están en nosotros. Pero cuando descubrimos la naturaleza del Abba Padre, descubrimos la naturaleza del Hijo. Padre, gracias por aquellas obras que son simplemente estar en los lugares donde tú quieres que estemos, haciendo lo que tú quieres que estemos. Padre, invirtiendo tiempo en aquellas cosas que son eternas y dejando aquellas cosas que son pasajeras. Escogiendo lo que vale la pena. Escogiendo como María, Padre, algo que no le será quitado. Padre, escogiendo aquello que es eterno, aquello que me hace mantener una posición de libertad y de poder verte, Dios, fluir como Padre. Padre, gracias. Te honramos en este día, en el nombre de Jesús. Y si tú eres hijo, celébralo. Si tú eres hijo, dale gracias al Padre, porque hoy día tenemos una posición en nuestro primogénito y en nuestro hermano mayor. Ya hemos cerrado esta serie. Espero que haya sido, pero realmente que Dios haya trabajado algo nuevo en tu vida, que Dios haya puesto una palabra, cierto, que te dé libertad, porque no es lo que haces, querido. Lo que hace que el corazón del Padre se pueda complacer es todo lo que tú aciertas como hijo del Abba, como hijo de nuestro Abba Padre, como hijo. Así que te bendigo y sigue con nosotros en todas nuestras redes, sigue con nosotros allí para que puedas recibir mucho más bendición, ver esta palabra nuevamente y compartirla. Canal de YouTube, Kairos Iglesia. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que está necesitada de poder recibir esta palabra. Y no te olvides que
en Kairos Iglesia siempre será un lugar de nuevos comienzos. Bendiciones.